Bueno, sencillamente, Alberto Fernández trabaja, bueno, es físico, obviamente, trabaja en el Instituto de Física de Cantabria, de CSIC, y bueno, entre otras cosas, bueno, además ha hecho estancias en diferentes países, Australia, me contabas, ¿verdad?, Estados Unidos e Italia. Sí. Y entre otros, bueno, trabajos que además, no sé si ibas a comentar algo de tus trabajos personales en esta charla. No mucho, ¿no? Bueno, me ha comentado antes que trabaja pues, observando objetos muy lejanos, sobre todo galaxias del universo, pero hoy se va a centrar más en dos aspectos que van a ser, digamos, los orígenes del universo, lo que sabemos de las evidencias, ¿no?, de los orígenes del universo, y luego una segunda parte que yo creo que va a estar muy interesante también, en la que va a empezar a desarrollar, vamos a decir, por un lado, nuevas dudas de aspectos que conocemos menos, ¿no? Y también aclarar algunos conceptos que podemos tener erróneamente, que podemos pensar que son de una manera cuando tenemos una idea equivocada realmente. Y además tiene un par de libros, entre ellos, bueno, uno que es Tras el Big Bang, donde me imagino que aquí detallas mil cosas, ¿no?, de lo que se va a hablar de aquí, o sea que en detalle lo podréis encontrar ahí. Y otro que se llama Orígenes, que es muy interesante porque además colabora con alguien de la casa, ¿no?, del Museo de la Evolución Humana, que es José María Bermúdez de Castro, y junto a Carlos Briones también han hecho un libro que se llama Orígenes y hablan de los orígenes del universo en su tercio del libro, los orígenes de la vida en el tercio de Carlos Briones, que es bioquímico, y los orígenes de la humanidad, de los humanos, en el tercio de José María Bermúdez de Castro, que es el tercero. Así que, bueno, yo creo que les ha quedado un libro muy curioso para abarcar los orígenes desde tres perspectivas científicas diferentes. Con lo cual, nada, os invito a darle un fuerte aplauso para llegar a su presentación. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al museo y a la Unidad de Cultura de la Universidad de Burgos por la invitación para estar aquí hoy, y a todos vosotros por estar aquí. Y bueno, pues como acaba de decir Samuel, el objetivo que traigo yo hoy, disculpadme que estoy intentando hacer, aquí está, no encontraba el puntito rojo. El objetivo que traigo hoy es contaros un poquito lo que sabemos sobre el origen del universo, y en la primera parte de la charla, sobre todo, no es tanto lo que sabemos, sino cómo lo sabemos. Muchas veces cuando hablas sobre el origen del universo, la pregunta que le queda a la gente es, vale, todo eso está muy bien, pero ¿cómo sabéis eso? O sea, realmente, ¿qué pruebas físicas tenemos de que eso realmente fue así? Entonces va a ser el motivo, el arranque de la charla, hablar de las pruebas físicas que tenemos hoy en día, de hecho se han ido recopilando a lo largo de los últimos 100 años, de cómo empezó el universo. Y cuando hayamos visto eso, lo que vamos a hacer es darnos cuenta de que realmente eso deja un montón de agujeros y de problemas que parece que entendemos, pero no entendemos bien del todo, y preguntas que la gente le suele plantear, a veces pensando, claro, es que yo esto no lo entiendo. No, el problema no es que no lo entendáis, es que el modelo, tal y como se explica siempre, deja lugar casi necesariamente a muchas dudas y a muchos conceptos erróneos. Esa idea de una gran explosión, una expansión a partir de algo, una expansión dentro de algo, todo eso son problemas que todos hemos tenido en la cabeza alguna vez. Y bueno, mi idea sería intentar explicar un poquito cómo nos podemos escapar de ahí. Sí que os aviso antes, voy a hacer un spoiler de mí mismo, que a lo mejor consigo que no tengáis esas dudas, pero os voy a dejar otras dudas puestas, con lo cual vais a salir con un balance neto de dudas que puede que sea el mismo con el que entráis, pero espero que sean distintas. Vale, esto es un poquito entonces lo que os voy a contar en la primera parte, que es, como decía antes, cómo sabemos que el universo realmente empezó de esa forma que, bueno, voy a decirlo ya por anticipado, creemos que el universo empezó hace 13.800 millones de años, a partir de un estado muy denso y muy caliente, y a partir de ahí se ha ido expandiendo, y en esa expansión continua se ha ido enfriando poco a poco, y ese enfriamiento ha acabado dejando el universo tal y como lo vemos hoy en día. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de que el universo empezó realmente así? Bien, lo que podríamos considerar que es la primera base de todo esto es una base puramente teórica. Seguro que os suena a Albert Einstein, que es ese señor que está ahí arriba en la foto a la izquierda, el de los pelos de loco. Es el físico más famoso de la historia, sin lugar a dudas, y él hizo la teoría de la relatividad, y dentro de la teoría de la relatividad general, básicamente hay unas ecuaciones que te dicen cómo la materia y el espacio se relacionan entre sí, básicamente a través de la gravedad.
Bueno, pues hubo una serie de matemáticos que ya desde el principio, desde que Einstein presentó sus ecuaciones, tuvieron la idea loca de decir, bueno, estas ecuaciones se pueden aplicar a todo el universo. O sea, no lo vamos a aplicar a una estrella ni a un sistema solar, no, vamos a coger todo el universo y vamos a ver qué dicen las ecuaciones de eso. Y lo que encontró, por ejemplo, este señor que está aquí, que es Lemaitre, un sacerdote físico belga, este señor tuvo una idea que fue resolver las ecuaciones de una forma determinada y encontró que una solución preciosa de las ecuaciones y que encajaba perfectamente con todo era que el universo estaba expandiéndose. Eso era simplemente una solución de las ecuaciones de Einstein aplicadas a todo el universo. El hombre, muy contento, le mandó su solución a Einstein y Einstein es famosa la historia que le contestó: puede que tus ecuaciones sean correctas, pero tu comprensión de la física es abominable. O sea, a Einstein esa idea de que el universo podía estar en expansión le parecía horrible, y el motivo simplemente es que Einstein era básicamente un señor muy clásico y su idea era que el universo tenía que ser estático. Era estático porque nunca, un juego de palabras, estéticamente un universo estático era mucho más agradable. Entonces todo está en su sitio y cada cosa se queda en su sitio y ya está, nada se mueve y tenemos un equilibrio perfecto. El problema, y Einstein lo sabía desde el principio, es que si tú tienes un universo que está perfectamente estático, con todos los puntos parados cada uno en su sitio, el problema es que tienes la gravedad, y la gravedad es una fuerza que siempre es atractiva. Con lo cual, una distribución estática de puntos realmente no es estable, porque antes o después la gravedad empezaría a atraer todos los puntos uno hacia otro y acabaría haciendo que colapsaran, cayeran unos encima de otros. Entonces, ya de entrada, digamos que estaba claro que matemáticamente esa idea que le gustaba a Einstein y a muchos otros físicos de que el universo tenía que ser estático tenía problemas, pero inicialmente fue lo que la gente intentó mantener. Ya poco después, por cierto, Einstein se arrepintió y acabó diciéndole a Lemaitre que, de hecho, el modelo que la solución en la que el universo estaba en expansión, estéticamente acabó gustándole y le parecía una solución muy bonita para explicar realmente el universo como un todo. Y aquí aparecen, si hay gente aquí que haya estudiado un poquito de física, Friedman, Robertson y Walker, son tres nombres muy famosos para los físicos porque aparecen por todas partes, es más raro verles la cara, pero bueno, son estos tres señores, que básicamente son otros que a lo largo de los años 20, 30, 40 fueron mejorando sus modelos matemáticos y demostrando que efectivamente un universo en el que todo iba expandiéndose encajaba muy bien con lo que se podía esperar de la física que sabíamos en ese momento, hace 100 años aproximadamente, del universo. Por cierto, no lo he dicho, pero todo esto empieza, aquí está, aproximadamente 100 años atrás. Hasta hace 100 años, ningún físico que tuviera un mínimo de dignidad se metía en estos fregados, ¿vale? O sea, básicamente se consideraba que todo lo que tuviera que ver con la cosmología, el origen del universo, etcétera, era un campo puramente filosófico y se quedaba en las facultades de teología y en las facultades de filosofía, y nada más. Fue solo a partir de hace aproximadamente 100 años cuando la física decidió que podía tener algo que decir aquí. La primera prueba realmente observacional, digamos algo que se podía medir, de que el universo estaba en expansión, llega con un astrónomo muy famoso, este señor, Edwin Hubble, a finales de los años 20. Edwin Hubble usó lo que en aquel momento era el telescopio más grande del mundo, en California, para medir la velocidad a la que muchas galaxias del entorno de la nuestra se estaban moviendo con respecto a nosotros. Pensaba que, bueno, pues si las galaxias más o menos están desparcidas por el universo, cada una a su lado, lógicamente se moverán cada una como le dé la gana, algunas estarán moviéndose hacia nosotros y otras estarán alejándose de nosotros. Una distribución más o menos al azar. Pues no, lo que se encontró es que casi todas, donde casi todas quiere decir todas las que midió menos 2 o 3, se estaban alejando de nosotros. Y lo que encontró que le llamó mucho la atención es que no solo todas se alejan, sino que además había una relación entre cómo de lejos estaban y cómo de rápido se alejaban. Las que están cerca se alejan relativamente despacio, las que están lejos se alejan más rápido y las que están más lejos se alejan más rápido todavía. ¿De acuerdo? Había una relación entre distancia y velocidad. Y lo que se dieron cuenta es que si a esa relación entre distancia y velocidad le das marcha atrás en el tiempo, lo que quiere decir es que las que están muy lejos se van a acercar muy rápido, estas se van a acercar un poco más despacio y estas se van a acercar un poco más despacio y todas van a acabar exactamente en el mismo sitio. Entonces, esa
forma de expansión del universo en el que los objetos más lejanos se alejan más rápido parece indicar que realmente todo viene de un origen común. Es decir, esa expansión no es simplemente una expansión al azar, es una expansión que obedece a una relación matemática muy particular que hace que si le diéramos marcha atrás a la manivela, todo iría acercándose, 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 acercándose y acabando en un estado en el que todos los puntos estarían juntos. Para que os hagáis... Bueno, aquí hay un par de anécdotas que contar. Este señor es el señor Hubble. Esto, como podéis ver, es un anuncio de tabaco de los años 30. Me hace mucha gracia desde que lo vi la primera vez, porque aquí dice que el hombre que piensa por sí mismo sabe que tiene que fumar esta marca de tabaco. Y ponen como ejemplo de un señor que sabe lo que tiene que pensar y lo que tiene que hacer a Edwin Hubble, que es un astrónomo muy importante y tal. La coña principal es que ese es el señor Hubble mirando por el telescopio de Monte Palomar. Esta es una imagen muy famosa, pero la imagen real es esta, y Hubble fumaba en pipa. No fumaba cigarrillos, pero bueno, es un detalle por comentar. Esta es la distribución original que encontró Hubble, digamos, en su trabajo. Esto es la distancia a las galaxias, 0 somos nosotros, y esto es la velocidad a la que se alejan las galaxias. Como os decía antes, hay unas poquitas que se acercan, que serían estas, pero todas las demás se alejan. Y bueno, hay que ser un poco valiente para pintar aquí una línea recta. Podría haber pintado casi cualquier cosa, pero bueno, pintó una línea recta. Pero para que os hagáis a la idea de que hoy en día las medidas son cada vez más y más y más precisas, y todo esto que os estoy contando cada vez se mide con muchísimo más detalle, fijaos que este eje aquí va de 0 a 2 y este eje va de 0 a 1000. Esta es una imagen mucho más reciente de lo mismo, donde este eje que antes iba de 0 a 2 va de 0 a 700 y el que iba de 0 a 1000 ahora ya va de 0 a 40.000. Es decir, las otras estaban aquí, escondidas. Hoy en día se ha medido ya hasta ahí arriba. Y esa ley se sigue cumpliendo, ¿de acuerdo? O sea, la ley de Hubble, que así se llama, es una de las pruebas principales que tenemos de que no solo el universo está en expansión, sino que además se expande de una manera, insisto, muy particular. La segunda prueba científica que tenemos, empírica, de que el universo empezó en un estado muy caliente, se le ocurrió básicamente a este señor, que era un físico de origen ucraniano, pero que vivía en Estados Unidos, George Gamow, que era un personaje extremadamente peculiar por sí mismo, ya tiene para hacer varias películas, y este hombre lo que se le ocurrió fue una idea. Si es verdad esa idea de que el universo en el pasado todo estaba comprimido en una zona muy densa, muy densa, muy densa, en algún momento esa zona tan densa tuvo que ser tan densa, por ejemplo, como es hoy en día el centro del Sol. El centro del Sol tiene una densidad extremadamente alta, una temperatura extremadamente alta, tanto que allí se están produciendo reacciones nucleares. Es básicamente como un reactor nuclear, pero controlado en el centro del Sol. Esas reacciones nucleares, en los años 40-50, básicamente merced al proyecto Manhattan, las primeras explosiones atómicas, el primer reactor atómico en Chicago, etc., ya los físicos podían entender las reacciones nucleares que ocurrían en un núcleo de un reactor o, por ejemplo, en el núcleo del Sol, y empezaban a entender cómo se generaba energía y cómo reaccionaban los átomos en el interior de las estrellas y demás. Entonces este hombre dijo, oye, ¿por qué no cogemos todo el universo como si hubiera sido en su momento el centro del Sol y nos imaginamos que se empieza a expandir? Yo cojo el centro del Sol con las condiciones que hay en el centro del Sol, o más caliente aún, lo dejo libre y dejo que se expanda, se expanda, se expanda, se expanda, y a ver al final qué me encuentro. Entonces, partimos de una sopa inicial en la que solo hubiera partículas elementales, protones, neutrones y electrones, lo que se conocía en la época y son las partículas básicas, digamos, y durante un tiempo estarán reaccionando, pero claro, luego poco a poco se enfriarán y llegará un momento en el que estén ya tan frías que ya no puede haber más reacciones nucleares. Entonces ahí se apagará todo y a ver al final de ese negocio qué encontramos. Pues esta gente hizo los cálculos y el resultado principal es el 75% de esas partículas que había al principio en el universo se quedan en forma de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más sencillo de la tabla periódica y consiste básicamente en un protón, una partícula positiva, con un electrón que da vueltas alrededor. Y no hay más, o sea, no tiene más estructura. Entonces, el 75% del universo debería ser hidrógeno y el 25% helio. El helio es el segundo átomo más sencillo de la tabla periódica. Y todos los demás básicamente son nada, muestras, millonésimas, mil millonésimas, no debería prácticamente ni de notarse. Claro, eso cuando lo dices en la Tierra parece muy extraño, porque en la Tierra
Como podéis mirar a vuestro alrededor, básicamente hay carbono, hay silicio, hay hierro, hay aluminio, hay muchísimas cosas que no son hidrógeno y helio, ¿vale? Pero eso ocurre porque la Tierra es un sitio muy extraño. La Tierra es un planeta rocoso que está en órbita alrededor de una estrella. Si realmente te vas a estudiar las estrellas o el gas que hay por el universo flotando, te das cuenta de que, oye, magia, efectivamente el 75% del material que ves es hidrógeno, el 25% es helio y todo lo demás efectivamente son trazas. Entonces, la composición química del universo, si te sales de la Tierra, insisto, y de los planetas rocosos, realmente encaja perfectamente con que el universo al principio era un reactor nuclear hecho de partículas elementales que poco a poco se ha ido enfriando. Vale, entonces esta es la segunda prueba. La tercera es el fondo cósmico de microondas. En los años 60, fijaos que vamos dando saltitos de unos 15-20 años cada vez, cuando ya el modelo este de que todo había empezado en un estado muy caliente y demás se había impuesto ya bastante y la gente se creía que ese era el modelo que funcionaba, alguien dijo, vamos a ver, si el universo estaba a miles de millones de grados hace muchísimo tiempo y se ha ido enfriando, ¿a qué temperatura está hoy? Si pudiéramos salir al espacio exterior, alejarnos del Sol y poner un termómetro en el espacio, ¿qué temperatura marcaría? Entonces, hubo gente que empezó a echar cuentas. Les salían, pues oye, 10 grados absolutos. Los grados absolutos son restarle 273 grados a los grados centígrados, ¿vale? O sea, 10 absolutos son 260 bajo cero. Hay gente que decía, pues 5, 10, 20, había distintos modelos, podía ser una forma... Lo que se dieron cuenta que era importante es que eso no era simplemente una idea teórica que se podía tener, sino que realmente se debería de poder medir. Si realmente en el universo hay una temperatura de fondo, si yo apunto un telescopio hacia el universo, hacia una zona que esté aparentemente vacía, puedo intentar medir esa temperatura. Y en los años 60 había básicamente dos grupos, uno en Estados Unidos y otro en Rusia, en Princeton y en Moscú, que estaban diseñando instrumentos para poder medir eso. Y llevaban ya bastantes años intentando trabajar y viendo cómo se podía hacer. Quiso la casualidad, y no voy a contarlo en detalle, pero es de las casualidades más divertidas de todo este negocio, que estos dos señores, que eran astrónomos pero trabajaban para una empresa de telecomunicaciones, en Bell Lab, en New Jersey, Estados Unidos, estaban usando esta antena enorme para comunicarse con uno de los primeros satélites de comunicaciones que hubo en la Tierra. Los satélites de la serie eran los ECO, me parece. Entonces, usaban esa antena enorme para comunicarse con el satélite, para hacer pruebas para ver si la comunicación vía satélite, que hoy en día usamos todo el mundo, en aquel momento eran las primeras pruebas para ver si se podía hacer o no. Pero como eran astrónomos, pidieron permiso a la empresa para, cuando la antena quedaba libre, hacer astronomía. Entonces ellos observaban el Sol, observaban Júpiter, observaban estrellas con esta antena. Y lo que se dieron cuenta es que había un ruido de fondo que les molestaba. Básicamente es como si, por ejemplo, ahora yo estuviera hablando con vosotros y este micrófono que tengo puesto estuviera haciendo bzzz continuamente. Entonces ellos miraban al cielo y siempre había un ruido de fondo en su señal que no podían entender. Intentaron por todos los medios mejorar la antena, limpiarla, mejorar la calibración, mejorar los datos, todo lo que pudieron. Y no había forma de quitarse aquel puñetero ruido que estaba por todas partes y que además daba igual que apuntaran hacia el cénit, que apuntaran hacia el horizonte, que fuera por la mañana, que fuera por la tarde, siempre había el mismo ruido. Y quiso la casualidad que uno de ellos hablara con un señor que conocía al grupo de Princeton, y ese señor fue el que hizo de Celestina y dijo: a ver, están estos que están intentando medir una señal de fondo de todo el universo que correspondería a la temperatura de fondo del universo y que están haciendo una antena para medirlo. Y estáis vosotros que tenéis una antena enorme y que estáis viendo que hay un ruido de fondo que está por todas partes y que no sabéis lo que es. Igual tenéis que hablar entre vosotros. Y efectivamente hablaron entre ellos y es un final muy bonito. Publicaron 2 artículos en una revista en Astrophysical Journal, página con página, artículos de 2 o 3 páginas cada uno, nada más, muy sencillitos. Uno se llama Detección de un ruido de fondo a 3 grados en todo el universo, que es el artículo de los señores de la antena, y el otro se llama algo así como la radiación de fondo del universo debería tener una temperatura de aproximadamente 3 grados. Entonces es la explicación teórica y el descubrimiento básicamente puestos juntos. Bueno, pues efectivamente hay un eco que nos llega de todas partes a la vez que corresponde a esa temperatura de aproximadamente 3 grados por encima del cero absoluto.
Se ha ido enfriando, 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 pasó de estar a millones de grados, a estar a miles de grados, a estar a decenas de grados y hoy en día está a 3 grados. Insisto, eso está en todas partes a la vez. Y aquí os voy a poner otro ejemplo de cómo la ciencia, la astronomía ha ido mejorando. Esa señal que venía de todo el cielo a la vez, podéis imaginarla que era como este mapa que veis aquí. Vais a ver mapas como este varias veces, así que voy a explicarlo la primera vez cómo es. Esto es como cuando veis un mapa de la Tierra, el típico que Europa está aquí, África está aquí, Asia está por aquí y América está aquí toda estirada y Oceanía está aquí escondida. Es una proyección de una esfera, pero puesta en un plano, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo, pero para todo el cielo. Entonces, esto sería el norte, esto sería el sur, y este extremo de aquí se toca con este de aquí, y es como si lo tuvierais que enrollar así alrededor de vuestra cabeza. ¿De acuerdo? Bueno, pues hace 60 años ya, cuando se midió por primera vez, esa señal era igual en todo el cielo. No tenía nada, era el mismo ruido de fondo por todas partes. En el año 95, un satélite norteamericano, COBE, de la NASA, tomó esta imagen de esa señal de fondo. Ya no era perfectamente homogénea. ¿Qué pasa? Que si aumentas el contraste un factor 1000, ya no es 3 grados por todas partes, es 3,001 en unas pocas direcciones y 2,999 en otras direcciones. Y si llegas a medir con ese detalle, ves que no es exactamente uniforme, tiene manchas, tiene zonas donde es un poquito más caliente o un poquito más frío. Esta raya central la podéis ignorar porque eso es nuestra propia galaxia, que emite en radio y entonces se ve, ¿de acuerdo? Pero esta parte, imaginaos que no está, entonces molesta, pero lo demás sí que es real, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como 20 años después, 10 años después, otro satélite americano, WMAP, tomó esta otra imagen. Y como 10 años después, por fin llegamos los europeos, el satélite Planck tomó esta otra imagen, que es tan buena y tan chula que son capaces hasta de restar la galaxia. O sea, la galaxia que en teoría estaba aquí en medio molestando, acordaos, esa que está ahí, la podemos hasta quitar, porque tenemos tantos datos que podemos hasta quitar la galaxia. Entonces, quiero que notéis la diferencia entre esto y esto. Eso es lo que va en 60 años, 50 años de investigación sobre ese fondo de microondas. Intentar medir cada vez con más y más y más detalle y más y más y más finura lo que se ve ahí arriba. Otra forma de verlo es, esto es básicamente la misma imagen, pero pintada de una forma que a los físicos teóricos les gusta mucho. Entonces, al principio básicamente se veía que había una función que subía y luego bajaba. Tenías unos cuantos puntos mal tirados que te permitían decir, bueno, pues parece que hay algo aquí más o menos recto, luego sube y luego baja, pero bueno, imaginación. Esto es del año 98. Fijaos cómo cambia esto para el año 2000, el año 98 pero con otro instrumento, el año 2006 y el año 2015. Esta figura mide lo mismo que medía esta otra, pero la diferencia son 25 años de datos, ¿vale? Entonces fijaos que ahora aquí tenemos un montón de puntos y esa línea roja que pasa por en medio es cuando hablo de el modelo de que el universo tiene 13.800 millones de años, empezó con un estado muy caliente, con una densidad no sé qué, se expande a una velocidad no sé cuánto. Ese modelo del que hablamos como el modelo del universo es esa línea roja. Y veis cómo pasa por el puñetero centro de todos los puntos. Es decir, el modelo funciona muy, muy bien. Y cuantos más datos se recogen, más se ajusta y más se mide con precisión y realmente todo funciona, ya digo, diría casi que endemoniadamente bien, demasiado bien. Vale, y la última prueba observacional es muy reciente, solo hace 20 años de esto. De hecho, estos señores están por ahí todos trabajando todavía y los ves en los congresos y demás. Y básicamente es, si puedes medir las posiciones de las galaxias que hay en el universo, no de una, ni de dos, ni de 10, sino de millones de ellas, notas que hay una distancia a la que hay como... les gusta más estar a esa distancia que a otras distancias. ¿De acuerdo? No es tan exagerado, aquí está pintado así para haceros una idea. No es que haya anillos alrededor de las galaxias, pero ese es el concepto, esa es un poco la idea. Las galaxias están repartidas por el universo como les da la gana, pero a una cierta escala, si yo estoy aquí, es fácil que a esa distancia haya otra. Claro, ese es fácil, a lo mejor es una entre 1000, una entre 5000, es una cosa muy sutil, pero realmente si mides millones y millones de ellas, lo notas. Y esto se notó por primera vez en el año 2005,
con dos grandes proyectos, uno que hacía un mapa de galaxias en el hemisferio norte del cielo y otro en el hemisferio sur del cielo. El efecto es tan sutil que los que lo midieron en el hemisferio sur, hasta que no se aseguraron de que los del hemisferio norte también lo estaban viendo, no se atrevieron a decirlo. ¿Vale? Es como, si lo estoy viendo, pero igual lo digo y me dicen que estoy loco. Entonces, hasta que no se aseguraron de que los dos estaban midiendo lo mismo, no lo dijeron. ¿Y qué es importante de eso? Pues os lo voy a explicar volviendo un pasito para atrás. ¿Os fijáis que en este mapa que hay aquí hay como un tamaño típico de los granitos? Esos granitos que se ven pequeños, azules o rojos, son zonas del universo que estaban o un poco más calientes o un poquito más frías que el promedio. Y el tema es que, si os fijáis, ese granulado parece que tiene como una escala típica. Estos granitos azules que se ven aquí son del mismo tamaño que estos granitos rojos que se ven aquí o que estos otros granitos azules que se ven aquí. Hay un tamaño estándar, entre comillas, de esas pequeñas semillas. Bueno, pues la gracia está en que ese tamaño estándar, si cuentas con que se ha ido expandiendo y expandiendo y expandiendo a lo largo de toda la historia del universo, coincide precisamente con esa distancia a la que parece que a las galaxias les gusta más estar unas de otras. Es decir, es una especie de fósil que ha quedado en la distribución de galaxias hoy en día de cómo era la distribución de materia hace muchísimos millones de años. Entonces, por eso es una prueba más de que parece que todo lo que estamos contando encaja. Vale. Entonces, con esto cierro la primera parte, que es que tenemos un modelo que ajusta, ahí pone bastante bien, yo diría incluso muy bien, todas las observaciones. Ese modelo nos dice que el universo es ilimitado, yo diría infinito para acabar antes, pero vamos a dejarlo en ilimitado, ¿vale? Que nació hace 13.800 millones de años y que su estado inicial era muy, muy denso y muy, muy caliente. Podríamos decir infinitamente denso e infinitamente caliente, o simplemente más caliente y más denso que cualquier cosa que os podáis imaginar, ¿de acuerdo? Ese es el estado inicial. Y a partir de ahí simplemente ha ido expandiéndose y enfriándose, hasta hoy. Bueno, pues ese modelo encaja muy bien y explica todo lo que vemos, absolutamente todo. Problema: el modelo requiere una serie de ingredientes que tienes que meter dentro. Y entre esos ingredientes está la materia normal y corriente que tenemos a nuestro alrededor, que más o menos ocuparía el 5% del universo. Luego tendría que haber otro tipo de materia, que los astrónomos llevamos observando esta materia, que llamamos oscura, desde hace ya casi 100 años. Sabemos que en las galaxias, en los cúmulos de galaxias, en el espacio por ahí fuera, hay más materia que la que vemos. Y lo sabemos porque cuando tú pesas una galaxia, tú puedes pesar, entre comillas, una galaxia, ves que tiene que pesar mucho más que lo que tú ves en términos de luz. Básicamente es como si a ti te dieran una caja de cartón y tú ves que la caja de cartón está vacía, dices, esta caja pesará 300 gramos, y la vas a levantar y pesa 3 kilos. O sea, aquí hay algo que no encaja, o sea, hay algo que hace que pese más que lo que yo veo. Bueno, pues eso, tan entre comillas simple como eso, es la materia oscura. Nosotros podemos medir, gracias a la gravedad y a los efectos, bueno, la gravedad newtoniana de toda la vida, cuánta masa hay en una galaxia, y cuando lo mides, sistemáticamente en todas las galaxias, en los cúmulos, en el espacio, por todos los sitios, aparece aproximadamente un factor 10 más materia que la que vemos. Hoy en día además sabemos que esa materia encima tiene que ser un poco puñetera, un poco extraña, pero por lo demás es materia, ¿vale? Simplemente es cosas que pesan. Hay algo ahí que pesa mucho y que no vemos, y eso es la materia oscura. Y el modelo que usamos del universo nos dice que tiene que haber, pues eso, del orden de 5 veces más materia oscura que materia normal. Y eso es extraño, ¿vale? Porque yo os puedo decir que la vemos por todas partes y tal, pero si me preguntáis qué es, sinceramente os tengo que decir que no lo sabemos, no sabemos lo que es. Y los físicos de partículas andan locos buscando qué tipo de partículas podrían ser las que expliquen esa materia oscura, porque no lo saben tampoco ellos. Pero es que ahí no acaba la fiesta. Es que si sumáis este 4% y este 24%, suman juntos del orden del 30%. ¿Y qué es el 70% del resto del universo? Algo que llamamos energía oscura. Y esto lo dejo para el final, si alguien me quiere preguntar por ella, que pregunte, allá vosotros, pero básicamente es algo que no sabemos qué es. No sabemos qué es en absoluto, pero sabemos muy bien el efecto que tiene. El efecto que tiene es que hace
que la expansión del universo, en vez de estar frenándose, que sería lo suyo, porque si tú piensas en algo que se empieza a expandir, pero hay una gravedad que está tirando hacia adentro continuamente, porque la gravedad, os recuerdo, es siempre atractiva, entonces esa expansión poco a poco debería de ir frenándose, porque las galaxias se atraen unas a otras, entonces la expansión se iría frenando poco a poco. Bueno, pues desde hace 20 años sabemos que esa expansión se está acelerando. Hemos conseguido medir con una precisión bastante buena la velocidad de las galaxias que están muy, muy lejos de nosotros, y lo que vemos es que se alejan mucho más rápido de lo que deberían. Y la única explicación es que hay algo en el universo que está haciendo que se expanda cada día más rápido, en vez de cada día más despacio. Y esa entidad es lo que llamamos energía oscura. Y esa sí que no tenemos ni puñetera idea de qué es, porque básicamente es una especie de, para decirlo así, es una especie de antigravedad del propio espacio vacío. O sea, el propio espacio vacío, por sí mismo, sin ninguna cosa más, está expandiéndose cada vez más y más y más rápido. Y no hay nada en los libros de física que tenga esa propiedad. No hay ninguna partícula, no hay ningún campo, no hay ninguna energía, no hay ninguna cosa con esa propiedad tan extraña. Pero se ve, lo estamos viendo. Entonces, bueno, y nuestro modelo, ese modelo que estoy diciendo que encaja perfectamente con todo, exige un 71% de esa entidad flotando por ahí alrededor por todas partes. Entonces, bueno, como podéis ver, hemos pasado de tenemos un modelo estupendo que explica todo a tenemos un modelo estupendo que explica todo, el 95% del cual no tenemos ni idea de qué es. Y eso ya, de entrada, es un problema bastante serio. Hay otra serie de problemas que son un poquito, entre comillas, menores, pero también muy gordos. Os voy a intentar explicar uno, por ejemplo, muy rápido. Cuando miramos esa imagen de fondo del universo, ese fondo cósmico de microondas, ¿os acordáis que os dije que es igual en todas direcciones? Es igual si miro hacia allá, que si miro hacia allá, que si miro hacia allá, que si miro hacia allá. Es decir, todo el universo, en física diríamos que está en equilibrio. Todo está a la misma temperatura y en el mismo estado. Luego hemos visto que si vas a medir a la milésima, hay pequeñas diferencias, ¿vale? Pero hay que irse hasta la milésima. Si suprimimos eso, todo es igual. Claro, eso tiene un problema muy gordo. Si yo miro hacia aquel extremo del universo, el último punto que estoy viendo allá en el fondo del universo, la luz ha tardado en llegar desde el origen del universo hasta hoy para que yo la vea. Y si miro hacia aquel extremo del universo que está en el otro extremo, la luz ha venido desde el origen del universo hasta hoy para llegar hasta mí. Eso lo que quiere decir es que aquel punto de aquel extremo y aquel punto de aquel extremo no se han visto nunca. Porque yo estoy viendo ahora aquel y estoy viendo aquel, pero entre sí la luz todavía no ha tenido tiempo de ir desde un sitio hasta el otro, ¿vale? Es lo que en física llamamos que ese punto y ese nunca han estado conectados. No saben nada uno del otro. Claro, si no saben nada uno del otro, ¿cómo narices pueden estar a la misma temperatura exactamente? ¿Cómo pueden estar en equilibrio si nunca han estado en contacto entre sí? Eso no tiene sentido. Aquel podía estar a 100 grados y aquel podía estar a 20. Y como nunca se han tocado entre sí, no saben nada uno del otro, pues ya está. Entonces, eso es un problema que se llama el problema del horizonte o el problema del equilibrio. ¿Cómo puede ser que puntos del universo que están en extremos contrarios sepan a qué temperatura tienen que estar para estar de acuerdo? Bueno, pues para evitar ese problema y algunos más parecidos, se postula una idea que a lo mejor muchos habéis oído nombrar alguna vez, que se llama la inflación. La inflación lo que dice es que esto es el universo que os estoy contando yo hasta ahora. Esto es el pasado, esto es el presente y el futuro estaría por ahí. Y esto es el tamaño del universo. Entonces, podéis ver por esta línea que el universo va creciendo, se va haciendo más grande, más grande, más grande con el tiempo. Lo que dice la inflación es que hubo un momento en el pasado en el que el crecimiento de tamaño fue bestial. O sea, en vez de crecer el universo más o menos despacito, pum, 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 no, hubo un momento en el que pegó un pelotazo tremendo, creció un factor trillones de veces más grande en un periodo de tiempo de trillonésimas de segundo. Ya sé que esto es un poco tal, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Sobrevivir con ello, trillonésimas y trillones. O sea, insisto, una fracción minúscula, muy minúscula de tiempo, el universo creció un factor enorme. Y eso resuelve ese problema, porque eso quiere decir que ese punto y ese, que a mí me parece que nunca han estado en contacto, realmente, antes de esa expansión tan bestial, sí que estaban juntos. Entonces, todo el universo estuvo mucho más cerca de lo que nos parece ahora, lo que pasa es que hubo un momento en el que hizo...
Y claro, ahora parece que están lejísimos, pero realmente antes de ese instante estaban muy cerca. Esto de la inflación es súper chulo, va muy bien, explica muchas cosas, pero no hay ni una sola prueba de que sea verdad, ¿vale? Entonces, por eso lo dejo aquí aparte, porque, bueno, no es descartable. Lo que tiene de bonito es que hace predicciones perfectamente razonables. Entonces, quizás dentro de 5 años o de 10 años, la inflación realmente forme parte del botiquín general de la astronomía y la cosmología normal. Hoy en día todavía es una idea muy bonita que puede que sea verdad, pero no lo sabemos. Y que si es verdad, resuelve muchos problemas, ¿vale? Pero bueno, está ahí. De modo que si algún día dentro de un par de años o 3 oís una noticia en la radio, en la tele, de explican la inflación cósmica, demuestran la inflación cósmica, que sepáis que es el concepto este. Aquí me gusta hacer una pausa y recordar a 2 grandes cosmólogos. Bueno, de hecho el de abajo es un físico, no es un cosmólogo. La historia de la cosmología nos muestra que en cada época hay personas devotas que creen que por fin han descubierto la naturaleza del universo. Es decir, podemos perfectamente estar ahí. Nos da la impresión de que realmente estamos empezando a entenderlo, pero bueno, ha pasado antes ya gente que creía que lo entendía y estaba equivocada completamente. Y Landau, un físico premio Nobel ruso, decía que los cosmólogos a menudo se equivocan, pero nunca dudan. Y eso es algo que yo, que los veo todos los días, os puedo certificar que es cierto. O sea, puede que la gente esté disparando cosas a voleo, pero lo dispara con una seguridad encomiable. Vale, hasta aquí es un poco como que ya he acabado lo primero que os quería contar y parte de lo segundo, un poquito de los problemas. Ahora lo que voy a meterme con el fondo cósmico de microondas, que lo he dejado pasar antes así a voleo, muy rápido, y es un concepto que se habla mucho de él, incluso en cosas de divulgación y tal igual, pero muchas veces la gente realmente no tiene idea clara de lo que es. Incluso colegas míos muchas veces, si empiezas a rascar un poco, te das cuenta de que no tenemos claro del todo lo que es. Y me encanta usar aquí a mi amigo Charlie Lane-Weaver, un cosmólogo que luego aparecerá un poco más por otro sitio, que era compañero mío de despacho, por eso lo tengo aquí un poco como cariño especial, porque tenía un modelo precioso para explicar a la gente el fondo cósmico de microondas. Entonces, mi ilusión es que salgáis de aquí hoy sabiendo, al menos con una claridad razonable, qué narices es eso del fondo cósmico de microondas. El fondo de microondas, por cierto, os recuerdo que era este mapa tan chulo que yo os enseñaba aquí, ¿vale? Esto es un mapa que os recuerdo es todo el cielo alrededor nuestro y que tiene esos grumillos por todas partes. Vale, ¿qué narices es eso? Pues os voy a poner un símil con algo que aparentemente no tiene nada que ver. Imaginaos que estáis en un campo muy grande, tan grande como os dé la gana, lleno de gente. Y todo el mundo en ese campo está gritando, vosotros incluidos, ¿vale? Imaginaos rodeados de gente que grita, a voz, a todo pulmón, todo lo que podáis. No lo hagáis. Vale, ¿qué pasa? Que tenéis una orden, que es que todos tenéis un reloj perfectamente sincronizado y tenéis la orden de a las 12 en punto dejáis de gritar. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está todo el mundo gritando, todo el mundo mirando el reloj y de repente dan las 12. Quiero que os pongáis mentalmente en esa situación. ¿Qué pasa a las 12 en punto? Y podéis pensar, silencio. No, silencio no, porque el sonido viaja, ¿vale? Entonces, claro, a las 12 en punto, tú dejas de gritar y notas enseguida que los 3 o 4 que están a tu lado han parado de gritar. Pero te sigue llegando el sonido de la gente que estaba gritando, porque el sonido se mueve a 340 metros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando haya pasado un segundo, aunque todo el mundo alrededor tuyo ya paró de gritar, tú sigues oyendo un eco de gritos que viene de gente que estaba en un círculo a 340 metros de distancia de ti. Esos son los gritos de la gente que te está llegando a ti justo ahora. ¿Vale? Si esperáis, por ejemplo, 15 segundos, habrá un círculo de 5 kilómetros de radio aproximadamente, cuyos gritos os están llegando justo en ese momento. Entonces, ese eco irá poco a poco bajando, efectivamente, eso está claro. Pero si tuvierais un sistema grande de antenas y de micrófonos y tal y cual, tú podrías seguir oyendo los gritos de la gente que había en círculos cada vez más grandes alrededor de cada uno de vosotros. ¿Eso lo tenéis claro? Todos. Claro, otra cosa importante es que os deis cuenta de que si tú haces la grabación en un instante dado de ese sonido,
lo que te llega es justamente un círculo alrededor tuyo. Los gritos de la gente que está más lejos todavía no te han llegado, ya te llegarán después. Y los de esta gente que estaba por aquí ya llegaron y ya está, esta gente ya para ti está callada, ya no dice nada. Entonces, si tú grabaras en un momento dado el sonido que viene de todas las direcciones y hicieras con ese sonido un mapa, podrías hacer un círculo y ese círculo podrías ponerlo así en una línea recta. Imaginaos, por ejemplo, que podrías decir, mira, por aquella zona de allí me llega un sonido mucho más agudo. Pues a lo mejor en aquella zona había niños pequeños. O por aquella zona de allí no me llega nada de sonido. Pues a lo mejor en aquella zona a lo mejor hay un lago y por eso no hay gente allí gritando. Entonces, puedes estudiar ese círculo de gente a una cierta distancia de ti y puedes ver qué propiedades tenía la distribución de gente en ese círculo a tu alrededor. Vale, si entendéis esto, os dais cuenta de que básicamente lo que tienes es un mapa de sonido, que la primera propiedad que tiene es que te llega de todas las direcciones. En principio igual, de todas las direcciones a la vez. La segunda es que te da información sobre qué pasaba en esos puntos de esa circunferencia a tu alrededor en un tiempo pasado, el tiempo que fuera, el que corresponda. Y además cambiará con el tiempo. Si esperas 10 minutos te llegará un sonido más bajito, pero de una zona cada vez más y más lejana. ¿De acuerdo? Claro, si en vez de tener un círculo pensáis que estáis rodeados de gente también por arriba y por abajo, eso ya sería una esfera. ¿Vale? Entonces tendrías un mapa en 3 dimensiones. Y ese mapa en 3 dimensiones te diría cuánta gente había, qué propiedades tenía, lo que sea, en cada una de las direcciones del espacio. Vale, pues entonces sería un mapa más o menos como este, que es una esfera que está a tu alrededor y en la que tienes unas ciertas propiedades que estás midiendo. Bueno, pues la gracia de todo esto, y os podéis estar preguntando dónde narices voy con todo esto, es que exactamente eso es el fondo de microondas. El universo, hace 13.700 millones de años, menos un poquito, estaba muy, muy caliente. Tan caliente, que básicamente lo que había era partículas positivas, partículas negativas y luz. No había nada más. ¿Qué pasa? Que la luz, cuando hay cargas eléctricas, no puede viajar. Imaginaos que enciendes una linterna en una caja de hierro. Pues evidentemente la luz no va a salir. ¿Por qué? Porque no puede viajar, tropieza continuamente con esas partículas que no la dejan moverse. Entonces, el universo, digamos que en aquel momento, hace 13.700 millones de años, era perfectamente opaco. Si se formaba una partícula de luz aquí, viajaba 1 milímetro en una dirección, chocaba, y viajaba otro milímetro y rebotaba, y viajaba otro milímetro, no podía moverse, se quedaba básicamente atrapada. O sea, había luz, pero no podía salir, no podía viajar. ¿Qué pasa? Que cuando la temperatura fue bajando, hubo un momento en la historia del universo en el que las partículas positivas, los protones, y las partículas negativas, los electrones, se juntaron. Y al juntarse formaron átomos de hidrógeno. Y los átomos de hidrógeno son neutros. Entonces, de repente, el universo se hizo neutro. Eso equivale a las 12 en punto cuando todos dejasteis de gritar. Porque ¿qué pasó? Que la luz que hasta ese momento había estado atrapada sin poder moverse, de repente dijo, ¡guau! Camino libre. Entonces, ese fotón que hasta hace 13.700 millones de años había estado dando botes así, sin poder moverse de su sitio, de repente, en un momento dado, de repente dijo, el universo es transparente, y empezó a moverse en línea recta. Y se siguió moviendo en línea recta, hasta hoy, que casualmente ha llegado una antena que tiene un señor en no sé dónde. Entonces, es exactamente el mismo concepto que el de los gritos que os decía antes. Básicamente la luz estaba atrapada hasta que hubo un momento de repente en el que pudo empezar a viajar. Claro, si en aquel momento tú hubieras estado en el universo, verías cómo te llegaba la luz de una pequeña zona a tu alrededor, que fueron los fotones que casualmente estaban apuntando hacia ti y han viajado durante un segundo, entonces eso serían 300.000 kilómetros, porque la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Esa luz ha estado viajando durante miles de millones de años en línea recta y alguna cierta cantidad de esa luz, casualmente, casualidades de la vida, estaba apuntada justamente hacia la Tierra. Y ha estado viajando durante 13.000 millones de años hasta llegar a un detector que tiene un señor en un laboratorio en Europa o en Estados Unidos que lo acaba de pillar. Entonces, estamos recogiendo esos fotones que han viajado durante casi 14.000 millones de años y podemos hacer un mapa de cómo era la distribución de esos fotones en el origen prácticamente del universo. No es el origen, porque habían pasado ya
380.000 años. ¿Vale? Entonces estamos hablando siempre de 13.800 millones de años menos un poquito. Entonces, aquí está mi amigo Charlie, que él ya estaba allí en el origen del universo. Entonces, cuando pasó un segundo, él podía ver que esta zona ya era neutra y le estaba llegando la luz procedente de la zona que todavía era ruidosa. Estaba ahí los fotones apretados unos con otros. Pero no, algunos habían viajado ya en línea recta y habían llegado hasta él. Cuando pasó un año, este círculo ya medía un año luz. Yo estoy aquí en medio de mi círculo, todo lo que hay en un año luz a mi alrededor ya es neutro, la luz puede viajar tranquilamente, entonces veo la luz que me llega desde el borde de ese círculo. Y si llegamos hasta hoy, han pasado 13.700 millones de años y este enorme círculo, esta esfera a nuestro alrededor, aquí podéis decir que hay una trampa, porque han pasado 13.700 millones de años y el radio es 50.000 millones de años luz. ¿Por qué? Porque la luz va viajando y a la vez el propio universo se va expandiendo. Entonces, aunque la luz ha viajado solo 13.700 millones de años, el universo ya tiene un tamaño de 50.000 millones de años luz. Y es importante este gráfico porque aquí esto me va a llevar ya de modo natural hasta lo último que os quiero contar, que es, fijaos en esta esfera. Esta esfera enorme que está alrededor de Charlie, o alrededor mío, o alrededor de cualquiera de vosotros, es básicamente todo el trozo de universo que nosotros podemos ver. Porque si hubiera, o sea, seguro que hay un cacho de universo que está aquí, o aquí, o aquí. Pero es que los fotones que salieron de aquí no han tenido tiempo todavía de llegar hasta nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, hay un universo de verdad, que es el universo que es muy grande, posiblemente infinitamente grande. No voy a meterme en cómo de grande es, pero es muy grande. Y hay lo que se llama el universo observable, que es esta esfera. Esa esfera que definidamente tiene un tamaño, ¿vale? Es la distancia que ha podido recorrer la luz desde el origen del universo hasta hoy. Esos son aproximadamente 50.000 millones de años luz. Entonces, el universo a mi alrededor tiene ese tamaño y es el universo al que yo puedo acceder, es el que puedo ver, es el que puedo aprender algo, es el que puedo descubrir cosas. Pero no es todo el universo. Hay más universo alrededor, que también está expandiéndose, por supuesto. Todo esto además se está expandiendo y toda la película que queráis. ¿De acuerdo? Pero lo importante que quiero que os deis cuenta aquí es que hay un universo observable, ciertamente esférico y que está alrededor nuestro, y que en principio el mío no es exactamente el mismo que el de este señor que está aquí, porque estamos separados por unos pocos metros, entonces el borde es un poquito distinto, pero casi no se nota, ¿de acuerdo? Pero el caso es que cada uno de nosotros tiene ese universo a su alrededor. Un símil que me gusta comentar es, imaginaos marinos en el océano Atlántico, que cada uno de ellos tiene su horizonte. Entonces, si yo soy un marino y estoy en un barco y estoy cerca de las Azores, yo miro a mi alrededor y veo el horizonte. Y hombre, quizás en épocas muy antiguas alguien podía pensar que donde se acaba el horizonte de repente hay una catarata y se acaba todo y se acabó. Pero no, tú tienes tu propio horizonte y el mar se extiende más allá de tu horizonte. Si estuvieras en otro sitio tendrías un horizonte distinto, que posiblemente se solaparía con el mío, pero posiblemente no. Cada uno tiene el suyo, ¿de acuerdo? Entonces, que tengáis en cuenta que este universo observable es el que sí que tiene un centro, y el centro soy yo, y tiene un borde, que es hasta donde la luz ha podido viajar en ese tiempo. Pero eso no es el universo entero, ¿de acuerdo? Eso es extremadamente importante y eso va a ser lo último que os voy a contar. Esta es la imagen que nos mata a todos. Esto es un desastre. Esto es el Big Bang, la gran explosión. Entonces la gente piensa en esto y aquí la liamos. Porque claro, si tú piensas en una explosión, piensas en esto precisamente. O sea, algo que se empieza a esparcer hacia afuera. Claro, ¿hacia afuera de qué? ¿Hacia afuera dónde? Si hubo una explosión hace 13.000 millones de años, el borde, ¿dónde está? ¿Y cómo sé yo si estoy cerca del borde o cerca del centro? Y si no estoy justo en el centro, ¿por qué me parece que el universo es igual en todas las direcciones? Porque si estoy cerca del borde, por aquí lo veré más pequeñito y en cambio por allá veré muchísimo. Entonces, eso no pasa. El universo que nosotros vemos es muy simétrico, todo es igual alrededor. Entonces, ¿cómo encaja eso con la idea esta de la explosión? Bueno, pues un poco os lo acabo de decir en la diapositiva anterior, pero es lo que os voy a contar ahora. Esta es la visión que solemos tener. Este es el universo hoy, aquí estamos nosotros,
tan felices. Hay una esfera a nuestro alrededor, que es lo que pensamos que es el universo, y pensamos que esa esfera en el pasado era más pequeñita, vamos hacia el pasado, y en el pasado era más pequeñita todavía, y al principio era un punto. Entonces esta es la visión que solemos tener cuando pensamos en la gran explosión. Universo, cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, y al final un punto, y ese punto es el origen de todo. Claro, si piensas en un punto, ese dichoso punto, lo tienes que poner en algún sitio, y eso es un desastre. Entonces voy a intentar que salgáis de aquí, insisto, liberados de la idea del puñetero punto inicial y con otro problema más gordo todavía. Esto, para los que recordáis las matemáticas de bachiller o no, es la recta real. Nada, es un concepto muy sencillo, es una línea recta en la que marcas el punto cero donde te dé la gana. Coges un punto y dices el 0, y coges otro punto y dices el 1. El 0 y el 1. Y a partir de ahí, con una regla, dices, oye, pues después del 0 y el 1, pues fácil, el 2, el 3, el 4, el menos 1, el menos 2, el menos 3, y lo rellenas con todos los puntos que se te ocurran por en medio, ¿vale? Las fracciones, los números irracionales, la raíz de 17, pi, lo que queráis. Entonces, al final lo que tienes es una recta en la que hay puntos numerados, uno al lado de otro. Esto en matemáticas lo llaman la recta real, ¿vale? La recta real es muy divertida porque la puedes ampliar todo lo que te dé la gana o la puedes comprimir todo lo que te dé la gana, que siempre es igual. O sea, en este caso aquí tenéis la recta que os acabo de contar. Si la miro desde muchísima distancia, aquí veo el 0, aquí el 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, menos 10.000, y si la miro con un zoom muy grande, muy grande, muy grande, pues aquí tengo 1 milésima, 2 milésimas, 3 milésimas, 4 milésimas, pero siempre tiene el mismo aspecto, ¿vale? O sea, es siempre la misma recta, lo que pasa es que puedo hacer zoom y puedo alejarme todo lo que me dé la gana. Vale, ¿por qué os cuento esto? Imaginaos que nuestro universo tuviera una dimensión nada más, que viviéramos en esa recta. Entonces, como os he dicho antes, nosotros tenemos un universo observable, una zona que está alrededor nuestro, que es la que podemos ver porque la luz nos ha llegado. Entonces, nuestro universo observable, imaginaos que sería este trocito rojo que hay aquí. Yo puedo ver hasta aquí y hasta aquí. Más allá sigue habiendo recta, ¿vale? O sea que yo, desde donde estoy ahora, no la veo. ¿Cómo era esto en el pasado? Así. Los puntos estaban más apretados, porque el universo era más pequeño, y la zona que yo podía ver era más pequeñita. ¿Y cómo era eso en el pasado, muy pasado, muy pasado? Pues así. O sea, básicamente, lo que veo hoy era más pequeño, y en el pasado muy remoto era muy pequeño, tan pequeño como yo me lo quiero imaginar. Vale, pero ahora fijaos, el famoso punto del que hablábamos antes, este punto, que es el origen de todo el universo que yo veo, es un punto más, uno cualquiera. Podría haber otro señor que hoy en día esté aquí y el punto del que su origen viene es este de aquí. Bien, que no es el mismo que el mío. No pasa nada. Problema ninguno. ¿Vale? Y podía haber, o sea, yo podía haber pintado aquí 55 si queréis. El caso es que en el universo que yo veo hoy, como os decía antes, cada uno de nosotros tiene una zona a su alrededor, que es la zona a la que puede acceder, es el universo observable, pero que no es todo el universo. Y ese universo observable propio de mí, antes era más pequeño, más pequeño, más pequeño, tan pequeño como queráis. Pero es que no toda la recta real se acaba comprimiendo en este punto. ¿Y cuál es la gracia de esto? Y lo que os va a hacer ya que la cabeza ya os diga, ya bastó todo. Es que si pensáis en el momento inicial del universo, basta con pensar que el universo ya nace siendo grande, si queréis, infinitamente grande, amplio, ponerlo como queráis, cómodo. No es un puntito, es un espacio. O sea, lo que aparece de repente no es un punto, es un espacio. Y todo ese espacio empieza a crecer. Entonces, claro, un puntito concreto de ese espacio corresponde al sitio donde estoy yo. Pero es que otro puntito corresponde al sitio donde está este señor. A lo mejor el suyo y el mío se solapan, tienen partes en común, pero a lo mejor no. Y si os fijáis pensando de esta manera, ya no hay problema de dónde está el centro del universo. Ya no hay un punto privilegiado que estaba en el centro. Yo estoy en el centro del mío. Y tú estás en el centro del tuyo, y tú estás en el centro del tuyo, y tú estás en el centro del tuyo. Cada uno tiene su propia zona. Pero el universo en general, toda esta recta, aparece inicialmente y ya está, y a partir de ahí se va expandiendo y no hay más.
Entonces, otra forma de verlo sería que en vez de que el universo sea así como os pinté al principio, yo pienso que esto es el universo hoy porque es lo que yo veo. Y creo que en el pasado era más pequeñito y en el pasado era un punto. Realmente es más bien así. Yo veo este trozo del universo, pero es mucho más grande. Este trozo del universo se corresponde a este trozo en el pasado, pero había mucho más. Y se corresponde a este puntito en el origen. Pero es que incluso en el origen había más también. El universo no nace en un punto, el universo nace en un espacio. Y ya está. Se acabó. Entonces, me podéis decir que me vaya a paseo y lo entenderé, pero la idea es que todos los problemas que están asociados a ese concepto de que el universo tiene que tener un borde, tiene que tener un centro, simplemente vienen de la idea de pensar que aparece como un punto, que no es necesario. Pues puedes asumir que en el principio aparece un espacio y ya está. Y a partir de ahí ese espacio crece. Y se acabó. Insisto, os dije que os iba a intentar resolver algunos problemas, pero luego os dejo otros y ya vivís con ellos como podáis. Y voy a cerrar ya del todo con esto, si os interesa buscarlo, esto es un artículo, simplemente he fotocopiado las páginas, de Investigación y Ciencia, Scientific American, del mismo hombre que os decía antes, Charlie Lineweaver y Tamara Davis, dos astrónomos americanos australianos, que es muy interesante, que es conceptos equivocados en el Big Bang. Entonces, habla de cosas de este estilo. Y simplemente voy a comentaros un par de cosas así corriendo para acabar en los últimos 3 o 4 minutinos que me quedan. Un primer concepto que la gente pregunta muchas veces y que la respuesta es no. Si el universo está en expansión, ¿quiere decir que todo está en expansión? ¿Yo me estoy haciendo más grande con el universo? ¿El sistema solar se está haciendo más grande con el universo? La respuesta es no. ¿Vale? Y la explicación que te dan siempre, aunque es un poco antipática, es simplemente que esa fuerza, entre comillas, de expansión del universo, que no es una fuerza en realidad, es una propiedad del espacio, es mucho, mucho, mucho más débil que la gravedad, la electricidad o que las fuerzas nucleares de los átomos. Entonces, cualquier cosa que esté ligada por una propiedad electromagnética o gravitatoria, como por ejemplo el sistema solar o yo, no se expande con el universo. ¿De acuerdo? Simplemente porque si hay un enlace físico de cualquier naturaleza, básicamente, eso es más fuerte que la expansión del universo. Entonces, bueno, no, las galaxias no crecen de tamaño con el universo, y las personas no crecen de tamaño con el universo, y los planetas no crecen de tamaño con el universo. Esto ya os lo conté antes, a pesar de que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años, el tamaño del universo que podemos ver es como 3 veces más grande. Y el motivo es que, mientras la luz ha ido viajando, en teoría, en 13.800 millones de años, la luz viaja 13.800 millones de años luz, porque es la definición de el año luz, es la distancia que la luz viaja en un año. Lo que pasa que en el tiempo que la luz ha ido viajando, el universo además se ha ido estirando. Entonces, el universo visible que vemos hoy en día tiene un radio de casi 50.000 millones de años luz, que es, insisto, más que lo que la luz ha viajado en realidad. Es un poco antipático, pero es así. Esta es otra pregunta que hace muchas veces la gente también. Entonces, ¿hay objetos que se alejan más rápido que la velocidad de la luz? Sí, ningún problema. Si te vas a un objeto que esté muy, muy lejos en el universo, acordaos de lo que os dije, o lo que descubrió Edwin Hubble, hay una relación entre cómo de lejos está algo y cómo de rápido se aleja. Entonces, si te vas suficientemente lejos, te vas a encontrar una galaxia que se aleja de nosotros más rápido que la luz. Y entonces alguien dice, pero todos sabemos por la física y por la ciencia ficción que no se puede viajar más rápido que la luz. Ya, pero es que realmente no hay nada que esté viajando más rápido que la luz. Localmente, esa galaxia que está allí está en reposo. Para ella misma está en reposo. Y yo que estoy aquí estoy en reposo. Es el espacio que está entre nosotros el que se está expandiendo. ¿De acuerdo? Nada viaja más rápido que la luz, pero si yo mido cuánto se está alejando de mí aquel objeto, lo que mido es que realmente sí, se está alejando más rápido que la luz, pero no viaja más rápido que la luz. Insisto, son conceptos un poco puñeteretes, pero es esa la idea. Y estoy dejando muchas cosas colgando, que si queréis luego preguntar en el ratito que tengamos de preguntas, yo encantado. Esto no lo voy a explicar, pero que sepáis que está también explicado por ahí, y básicamente son formas de intentar entender esto. Bueno, lo voy a decir muy rápido para que tengáis una idea. Esto es la coordenada espacial del universo, o sea, aquí estoy yo,
y aquí están objetos cada vez más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, y esto es el tiempo. Esto es ahora y esto es el pasado. Y esto un poco lo que os cuenta es lo que os decía de que esa esfera que hay alrededor mío, de la que me llega la luz, en el pasado era más pequeña, evidentemente, porque la luz tuvo menos tiempo para viajar, pero eso se mezcla con que además el universo era más pequeño en el pasado. Entonces, la forma en la que esas dos cantidades se van mezclando provoca cosas muy interesantes. Por ejemplo, puede haber una galaxia que hoy está dentro del universo que yo puedo observar, pero que a lo mejor el año pasado no estaba. Porque mi universo observable va creciendo y puede ocurrir que crezca más rápido que lo que esta galaxia se aleja. Entonces, a lo mejor hoy la puedo ver, pero ayer no la podía ver. Pero es peor todavía, porque a lo mejor hace 50 años tampoco la podía ver. ¿De acuerdo? Entonces, la forma en la que mi esfera de luz va creciendo, comparado con la forma en la que el universo se va expandiendo, da lugar a todo tipo de paradojas respecto a qué objetos podemos ver y qué objetos no podemos ver. Eso es una cosa puñetera. Y como os he dicho varias veces ya hoy, hay cosas muy puñeteras, pero es que, como decía también Einstein, que si antes dije cosas que hizo mal, esta la hizo muy bien, si lo que buscas es la verdad, la elegancia para los sastres. Hay muchas cosas que realmente no entendemos bien, hay muchas cosas que no encajan como deberían, pero es que es lo mejor que sabemos hasta hoy en día. Y con esto yo acabo mi presentación de hoy. Insisto, espero haberos dejado dudas nuevas y que las disfrutéis. Muy bien, pues tenemos un ratito para preguntas, así que si queréis hacer alguna pregunta, pues Hola, buenas tardes, bienvenido. Yo quisiera preguntarle una cosa que a través de los medios de comunicación pues, nos están bombardeando y hay cosas pues, que realmente no entendemos. Como por ejemplo lo que dice que hay agua en Marte, que creen que hay agua en Marte quiere decir que hay vida en Marte. En el espacio de Marte quiere decir que hay vida. Y si hay agua, hay vida. Y incluso creo que están preparando desde la NASA, creo que están preparando viajes a Marte para que... Pero viajes como el que coge un avión. Y están preparando viajes. Y luego también hay otro tema, esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es que hay un espacio en televisión, no sé cómo se titula, un programa de televisión que hay en Telecinco, que es algo del espacio. Y nos están invadiendo sobre los famosos ovnis, objetos voladores no identificados. Y resulta que desde los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, ellos saben algo y tienen cosas secretas que no nos lo quieren decir. Y ellos saben cuáles son esos objetos, ellos lo saben, pero no nos lo quieren decir. Entonces, si usted muy amablemente nos lo puede explicar, pues se lo agradeceríamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. De entrada, no es mi negociado, pero bueno, voy a intentar defenderme un poco. Efectivamente, se cree que hay agua en Marte. Eso durante muchos años fue una cosa que se discutía, si había, si no había, y bueno, cada vez parece más claro que sí que puede haber agua en el subsuelo de Marte. O sea, no, agua líquida de momento no se ha encontrado, ni creo que se encuentre en mucho tiempo, pero hielo sí. Entonces, y parece un hecho bastante incontrovertible que hace varios miles de millones de años Marte tuvo océanos básicamente como la Tierra, pero esos océanos se perdieron, básicamente por un cambio climático brutal, que nadie sabe todavía hoy en día a qué se debió. Que haya agua no quiere decir que haya vida. De hecho, en el universo hay agua en muchísimos sitios. Tú apuntas tu radiotelescopio a cualquier nube molecular del universo y aparece agua a montones. O sea, el agua no deja de ser hidrógeno y oxígeno, que son dos de los átomos más comunes que hay en el universo. Entonces, la vida es una cosa mucho más complicada que el agua. Sí que es verdad que, digamos, que los biólogos que estudian estas cosas se ponen contentos porque, tal como entendemos la vida, necesita agua. Entonces, si hay agua, pues es interesante, pero una cosa no implica la otra, ¿de acuerdo? Y sí, es verdad, hay misiones previstas para traer material del suelo marciano a la Tierra para estudiarlo y ver si hay algo. Es un tema abierto, interesantísimo. Recomiendo un libro, ya que hablábamos antes de Orígenes, que parte la escribió Carlos Briones, El origen de la vida. Carlos Briones escribió después un libro llamado Estamos solos, en el que estudia la posibilidad de vida en otros lugares y tiene un capítulo entero dedicado a Marte y la posibilidad de biogénesis en Marte.
Es interesantísimo, no hay ninguna prueba en absoluto de nada, y lo que sí está claro es que si hubiera vida sería vida microbiana, o sea, no hay ningún rastro de vida que podamos ver con los ojos, digamos, en ningún sitio de Marte. Y respecto a la otra, objetos volantes no identificados, hay miles. O sea, cualquier cosa que ves en el aire que no sabes lo que es un objeto volante no identificado. Entonces, si tienes un ejército que tiene mogollón de cámaras y mogollón de pilotos volando todo el día, pues verás muchísimos objetos volantes no identificados. La gracia está en que todos los que hasta hoy en día se han visto, cuando se han identificado, eran cosas normales. Eran desde Venus, que es increíble, pero la cantidad de veces que la gente cree que ha visto algo extraño y es Venus, o sea, es una cosa alucinante. Cuando Venus está brillante en el cielo, se multiplican las llamadas de gente diciendo que ve cosas extrañas en el cielo, y es Venus, ya está. Pues eso, desde Venus hasta restos de globos sonda, hasta cualquier cosa. Nunca se ha encontrado nada que no se sepa lo que es. Ojalá algún día haya algo novedoso, pero hasta hoy, pues no. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, sí. Muchas gracias por la ponencia. Me he incorporado un poquito más tarde de que hubiera empezado y quizá lo ha explicado, espero no hacérselo repetir. Quería saber si nos puede decir, porque me ha llamado la atención, dos cosillas que me va a decir. Son la pregunta del millón, quizá. La primera, ¿cómo se pesa una galaxia? En relación con eso, creo haber entendido que hablaba de la materia oscura como que es una parte importante pero desconocida. ¿Y cómo es posible que podamos deducir o qué conjeturas hay en torno a qué es lo que puede explicar que pueda ser materia oscura a la vista de la diferencia que hay en las masas del ejemplo que ha puesto de la caja de cartón? Y luego ya la del trillón creo que sería qué hay de la energía oscura. Muchas gracias. Son preguntas buenísimas todas y además me alegro porque son de esas que dejé así caer para no gastar tiempo de la charla y lo hacemos ahora, estupendo. A ver, ¿cómo podemos pesar una galaxia? Pues es relativamente sencillo, relativamente. Imaginaos, por ejemplo, que viéramos el sistema solar, pensad Mercurio, Venus, la Tierra, pero no viéramos el Sol. ¿Vale? Entonces, por el mero hecho de ver a Mercurio dando vueltas y a Venus dando vueltas y a la Tierra dando vueltas, podríamos asumir que hay algo en el centro que tiene gravedad y que lo está atrayendo, porque si no se irían. ¿Vale? Entonces, de entrada podemos pensar que hay algo con gravedad en el centro, aunque no lo veamos. Y además, si medimos con precisión cuánto tarda Mercurio en dar una vuelta y qué radio tiene su órbita, y cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta y cuánto tarda Júpiter en dar una vuelta, con esas medidas podemos estimar la masa que hay en el centro. ¿Por qué se estima? Pues imaginaos que la Tierra fuera el doble de rápido. Si fuera el doble de rápido, tendría más velocidad que la que necesita para estar en órbita alrededor del Sol, entonces escaparía. Si fuera mucho más despacio, no tendría suficiente velocidad para escaparse y acabaría cayendo sobre el Sol. Entonces hay un equilibrio dinámico entre la velocidad a la que giras y la cantidad de masa que hay dentro para atraerte. Entonces, exactamente eso se puede hacer con una galaxia entera. Las galaxias que tienen forma de disco, como la Vía Láctea, por ejemplo, o Andrómeda, estas que son bonitas, que tienen una zona central brillante y un disco alrededor, tú puedes medir a qué velocidad se mueven las estrellas en el disco. Entonces, si mides a qué velocidad se mueven, puedes saber la masa total que hay realmente. No en toda la galaxia, pero hasta el radio al que mides, digamos. Básicamente, si un objeto está en órbita en este punto, tú sabes cuánta masa hay desde ahí hasta el centro, midiendo la velocidad a la que se mueve. La gente hizo eso desde los años 50, 60, 70 ya, con galaxias cerca de la nuestra, y se esperaba que ocurriera lo mismo que ocurre en el sistema solar. Mercurio gira muy rápido, porque tiene que vencer la gravedad del Sol, que es donde está Mercurio, es muy intensa. La Tierra gira más despacito y Neptuno, por ejemplo, gira comparativamente muy despacio, porque no necesita ir tan rápido para vencer a la gravedad. Bueno, pues esperaban encontrar eso en las galaxias.
que los objetos cerca del centro girarán a toda leche y cuanto más lejos te vas, más despacio. Pues no. Al principio la velocidad va creciendo y cuando llegas a una distancia relativamente pequeña ya todo el disco gira a la misma velocidad. Y eso fue una sorpresa. O sea, eso es como... ¿Qué está pasando aquí? O sea, esto no lo entendemos. No, ¿cómo puede ser esto? Si es que no tiene sentido. Físicamente no encaja. Y eso encaja si suponemos que esa galaxia de la que tú ves un disco que está dando vueltas realmente está sumergida en una esfera de materia, que es una esfera grande, y entonces si echas las cuentas gravitatorias, eso encaja perfectamente. Esa esfera grande de materia hace que el disco gire a una velocidad constante. Entonces, claro, el problema es que esa esfera de materia no se ve. Entonces, esa es la materia oscura, y esa fue una de las primeras medidas de materia oscura. Hay otra muy bonita que es, las galaxias tienen tendencia a vivir en cúmulos. No tienes una galaxia aquí y otra allí, sino que están como los cúmulos, como los enjambres de abejas, están cercas unas de otras. Entonces, cuando están en cúmulos, básicamente lo que ocurre es que están todas girando una alrededor de otras. Es como un enjambre de abejas, insisto, están todas moviéndose unas alrededor de otras. No hay una jerarquía, una en el centro y las demás están alrededor, no, están todas dando vueltas a lo loco. Pero tú puedes medir la velocidad promedio que tienen todas y midiendo esa velocidad te da una idea otra vez de cuál es la masa total. ¿Por qué? Porque si se mueven a esa velocidad quiere decir que es la justa que necesitan para ni escaparse todas a paseo ni caerse todas al centro. Entonces, midiendo la velocidad de giro tienes una idea de cuánta masa total tiene que haber. Y sistemáticamente otra vez te sale 10 veces más masa que la que ves. Y en las galaxias individuales 10 veces más masa que la que ves. Es un número más o menos constante que aparece. Entonces, eso se llamó materia oscura. Y eso, insisto, eso hace ya 40, 50 años que se sabe. El tema es que al principio se pensó que la materia oscura era simplemente materia que no emite luz. Entonces, había gente que decía, planetas. Si tú tienes un montón de bolas de masa, tipo un planeta, distribuidas por el espacio, pues eso es la masa que necesitas, ya está. Claro, alguien dijo, bueno, espera, es que si eso fuera verdad, cuando yo miro a estrellas que están por ahí, de vez en cuando debería pasarme una cosa negra por en medio y molestar. Y debería haber tantas que eso debería pasar muy a menudo. Entonces hubo programas que durante años estuvieron mirando a estrellas esperando a que pasara algo oscuro por delante para taparlas y no los vieron. Entonces no pueden ser bolas de masa tipo planetas. Alguien dijo, no, eso es gas. Es gas que no emite mucha luz y como está frío, pues, pero tiene mucha masa porque hay muchísimo gas y ya está. Lo mismo, hubo gente que dijo, es que si hubiera tanto gas, cuando yo miro a sitios debería haber ese gas y no se ve tampoco. Entonces poco a poco se fueron eliminando candidatos a esa materia oscura y hoy en día hemos llegado ya a la cumbre del problema, que es que no puede ser materia normal. Tiene que ser algún tipo de partícula que simplemente en el catálogo de partículas que usan los físicos de partículas, los protones, los neutrones, los quarks, los electrones, no es una partícula de esas. Porque si lo fuera, la notaríamos. Los señores que están en el CERN haciendo chocar protones contra protones todo el día y tal y cual, deberían haberlo visto ya y no lo han visto, con lo cual no pueden ser partículas de esas, porque es que ya no hay más. Entonces no sabemos qué es, pero es materia. Y bueno, ese es el origen. O sea, hay medidas que podemos hacer en el universo relativamente simples para pesar objetos y sistemáticamente pesan mucho más que lo que vemos. Eso es la materia oscura explicada con un poco más de detalle. La energía oscura, insisto, es mucho peor. La energía oscura, desde hace 20 años que hemos podido medir con detalle a qué velocidad se expande el universo y, lo que es más importante, a qué velocidad se expandía en el pasado, porque yo no solo miro galaxias que están cerca de mí, miro galaxias que están muy lejos. Entonces voy viendo la velocidad de expansión hoy, hace 1 millón de años, hace 10 millones de años, hace 1000 millones de años, y voy viendo cómo esa velocidad ha ido variando. Todos los modelos dicen que esa velocidad debería ir frenándose, simplemente porque la gravedad es atractiva, entonces la tiene que frenar. Se está acelerando. Y cuando se midió eso por primera vez hace unos 25 años, la reacción automática de todo el mundo, yo incluido, aunque yo de aquella era un estudiante de doctorado, o sea que no pintaba nada, eso tiene que estar mal. O sea, eso fueron las famosas medidas de supernovas, de los surveys de supernovas, que hubo varios, y es que eso tiene que estar mal. Eso simplemente es que no lo entendemos y está mal. Bueno, pues esas medidas se han ido repitiendo durante años y años y años y están bien. El universo se expande cada vez más rápido.
y no sabemos por qué. Y además es así de claro, no sabemos por qué. Hay muchos proyectos hoy en día, tanto a nivel de físicos de partículas, físicos teóricos que están haciendo modelos nuevos y de todo, y a nivel de nosotros, de los astrónomos normales de andar por casa, porque, a todo esto yo no lo he dicho en ningún momento, pero todo esto de la teoría me da exactamente igual, yo soy un astrónomo observacional, o sea, intento ver cosas. Entonces, hay muchos programas observacionales de proyectos muy grandes hoy en día para intentar medir al menos las propiedades que debería tener esa energía oscura. ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo hace que se acelere el universo? ¿Se acelera siempre igual? ¿Se aceleraba más antes y menos ahora? ¿Más ahora y menos antes? Al menos intentar medir cosas básicas como esa. Y bueno, yo creo que a lo mejor quizás en los próximos 10, 15, 20 años vayamos midiendo cosas de esas, pero no tenemos ni idea de qué es. Estamos en una fase, como dirían mis amigos puñeteros de física teórica, de botánica. Lo siento por los botánicos presentes aquí, pero para los físicos teóricos esto está como entre botánica y coleccionar sellos. Estamos midiendo cosas muy básicas, pero es que no tenemos ni idea de qué estamos haciendo. Estamos simplemente recogiendo datos y a ver qué sale. Seguro que hay un botánico ofendido ya. Gracias por la conferencia. Es que recuerdo que en la foto de la que pusiste a tu amigo, ¿cómo es que el tiempo que ha pasado desde que se empezó a emitir la luz, ¿no? Desde el inicio, sí. 13,7 millones de años? Sí. Y luego el radio de visión que él tiene es de 50... Sí. No sé si es... Son miles de millones, sí. Vale, sí. El problema es que si el universo no se estuviera expandiendo, ¿vale? Entonces, esta distancia serían 13.700 millones de años. O sea, este punto es el que emitió la luz y este punto es al que llega la luz hoy. Entonces, estos serían 13.700 millones de años luz. El problema es que durante el tiempo que la luz ha ido viajando, el universo se ha ido expandiendo. Entonces, este punto físicamente ya no está a 13.000 millones de años luz, está a 50.000. Mal, ¿eh? ¿Cómo te lo explico? Imagínate que... Es un poco como pues, las cintas estas continuas que hay en los aeropuertos. Tú te vas alejando a 1 metro por segundo, pero si vas andando por la cinta y la cinta se va alejando a 5 metros por segundo, para cuando acabas tú estás mucho más lejos que lo que corresponde a la velocidad a la que tú vas andando. ¿Vale? Eso. Lo que crees es como la luz, aunque esté a esa distancia al radio, la luz ha tenido que recorrer esa distancia. No, digamos que la luz va a su velocidad siempre, y el espacio que está detrás de ella se va haciendo cada vez más grande. O sea, el punto que la emitió está cada vez más lejos. La luz sigue viajando, pero es que aquel punto se va yendo cada vez más lejos. Entonces, y llega un momento en el que la luz llega hasta mí. Pero el punto ahora está mucho más lejos que cuando la luz salió. Insisto, es peor porque yo lo estoy explicando bastante simplificado. Como os decía antes, la forma en la que se combinan la expansión del universo y la luz que se mueve por él es más antipática todavía, pero la idea es esa. Espero que más o menos... Hacemos 2 preguntas más o menos breves. Sí, muchas gracias. Bueno, primero enhorabuena por la exposición. Y 2 preguntas. Una es acerca de las teorías del universo pulsante, se expande y se contrae, y la teoría del multiverso. Según nos has contado, quedan invalidadas esas 2, ¿no? Teorías, porque hablas de infinito y es otro concepto que quiere decir algo y dice nada, ¿no? Porque el universo infinito, ¿qué? Bueno, eso por un lado. Y por otro, la incógnita sigue, bueno, lo que has dicho, ¿no? Que sigue en el aire. Se hablaba de un punto muy singular, pero tú has abierto no a un punto, a una superficie, a un espacio, pero sigue siendo igual de singular. Sí. Definitivo. Sí, exacto. Vale, intentaré ser breve yo respondiendo, que es lo complicado. Primero, multiversos. Multiversos no tienen nada que ver con todo esto. O sea, todo esto estamos hablando del universo en el que vivimos.
Hay una teoría que dice que el universo en el que vivimos es uno más de muchos universos posibles, entonces sería un multiverso. Eso entra dentro del campo de, como decía mi querido profesor, nanía, y ya está. O sea, sí, a lo mejor sí, pero no lo sabemos. O sea, básicamente no es observable, pongámoslo así, entonces no lo sé. Universos pulsantes. Antes, cuando se pensaba que el universo, si estaba en un proceso expansivo, pero esa expansión se estaba frenando, podía ocurrir que se frenara tanto como para acabar volviéndose a contraer y colapsando otra vez. Se hablaba del Big Bang y el Big Crunch. Esto hace solo 30 años. Yo estaba haciendo la tesis y era perfectamente normal hablar de universos que se expanden y luego universos que se contraen. Entonces, en el caso de que tengas un universo que se expande y se contrae, eso abre la puerta a que rebote y pueda volver a expandirse y volver a contraerse. Entonces era totalmente normal hablar de Big Bang, Big Crunch y rebotes. Entonces nuestro universo podía ser simplemente ese momento que llamamos el origen, podría ser simplemente el final del universo anterior, pongámoslo así. Claro, el problema es que, por definición, ese estado tan denso y tan caliente borra cualquier tipo de información anterior. Con lo cual, desde el punto de vista puramente físico, daría igual que hubiera habido algo antes o no, porque no sería accesible tampoco. ¿De acuerdo? Pero filosóficamente, incluso físicamente, podría ser un universo que se expande, se contrae, vuelve a expandirse, vuelve a contraerse. Claro, problema. Ahora que sabemos que nuestro universo está en expansión acelerada, si eso es verdad, no se va a contraer ya nunca. Entonces, hombre, podía venir de rebota, ¡boom! Y ahora estamos en expansión ya para siempre. Qué casualidad que estamos justo en el que se expande para siempre. Podía ser, pero ya parece un poco como que ontológicamente mata la idea de lo de los rebotes. Simplemente porque el nuestro ya sabemos que si entendemos cómo funciona no va a rebotar. Pero bueno, del pasado anterior no sabemos nada. Y lo otro va un poco en la misma dirección. Sí, es que ese origen es singular en el sentido diario y en el sentido físico también. Es un estado en el que digamos que todo lo que sabemos colapsa. La temperatura es infinitamente alta, el espacio está infinitamente contraído, la mecánica cuántica nos desgracia, entonces realmente no sabemos nada más de ese origen. Y intentar ir más allá de esa trillonésima del inicio, no podemos. Entonces la idea de que era un punto o que era un espacio, lo de que es un espacio te elimina el problema del centro y el borde, que es lo que a mí me gusta intentar quitar de la cabeza, pero te abre más problemas, claro, sí. Última pregunta. Vale, pues si se ha quedado el nombre. Yo creo que tenemos un rey de la... En primer lugar, muchas gracias. Entiendo que es un lujo tenerme como profesor. ¿Qué diferencia hay entre materia oscura y agujeros negros? ¿O qué relación? Muy bien. Perfecto. Antes, cuando dije que se habían ido eliminando distintos candidatos de la posible materia oscura, otro candidato que siempre ha estado ahí es agujeros negros. Podría ser que esa materia oscura, que no sabemos lo que es, fueran muchos agujeros negros. Bueno, pues hoy en día creemos que tampoco. Y aprovecho entonces para meterme ahí en un agujero negro, a pesar de que tiene un nombre que en cierto modo recuerda a la materia oscura, no tiene nada que ver. Un agujero negro es un objeto, me vais a probar que lo diga, relativamente sencillo. O sea, simplemente es un objeto muy denso, tan denso que la luz no puede escapar de él. ¿De acuerdo? Entonces no lo podemos ver porque si emitiera algo de luz es como si cuando tú tiras una piedra al aire aquí en la Tierra sabes que la piedra sube y luego baja. Pero si enciendes una linterna o un láser tú ves que el rayo se va. Bueno, pues en un agujero negro hay tanta gravedad que tú encenderías un láser y haría así. ¡Plof! Y se volvería a caer. Entonces, como ni siquiera la luz puede escapar, no lo puedes ver. Entonces por eso es negro. Pero puedes observar muchas cosas de él. Como decía antes, igual que podríamos saber que el Sol está ahí, aunque no lo viéramos, porque vemos los planetas que dan vueltas a su alrededor, sabíamos que en el centro de nuestra galaxia había un agujero negro, es el premio Nobel del año pasado, porque se habían medido la velocidad de muchas estrellas en el centro de la galaxia y se veía que estaban girando, dando vueltas alrededor de algo donde no había nada. Y ese algo, además, cuando lo pesabas, midiendo las velocidades, tenía una masa de unos pocos millones de veces la masa del Sol. Pues eso es un agujero negro. O sea, ¿qué va a ser? Pues un agujero negro. Entonces, hoy en día, gracias a la superfoto de hace 15 días, sabemos que además hemos hecho hasta la foto del dicho agujero negro. Entonces, bueno,
Un agujero negro, insisto, es un objeto relativamente normal. En todas las galaxias hay uno central gordo y muchos pequeños por ahí dando vueltas. Y no es un buen candidato a ser la materia oscura, porque hay mucha más materia oscura que agujeros negros. El agujero negro es un objeto entre comillas normal, con todas las comillas del mundo, por supuesto, y demás, pero es un estado de la materia normal, muy denso, pero normal. Y bueno, muchas gracias a usted y a todos los que me habéis dicho gracias por estar aquí hoy.